capítulo 7, a partir del versículo 1 al 6 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre, una vez más, Señor, acudimos a ti en busca de ayuda y de socorro, Señor. Te hemos cantado, Señor, y esta parte, la parte anterior de esta reunión, era todo para ti, Señor, alabanzas para ti. De nuestros labios salió alabanza, salió adoración, cantamos, Señor, cantamos por fe también, porque como dice tu palabra, andamos por fe y no por vista, Señor. Y Señor, ahora queremos que nos refresques con tu palabra, Señor. Anhelamos estar contigo, Señor. Anhelamos pasar el tiempo contigo. Y ahora este momento queremos que tu palabra nos traspase, nos penetre, Señor. Te ruego que a medida que vayamos avanzando, tú traigas esa convicción a nuestro espíritu, que tu palabra nos hable, como siempre lo has hecho, Señor, por toda la eternidad y por los siglos de los siglos, Señor. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a poder poner este texto como tú lo has hablado, Jesús. Ayúdame, Señor. Una vez más pido tu auxilio y tu socorro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahí tienen, arrancamos Mateo capítulo 7 y tienen un título, ¿no? Ahí en sus Biblias, que habla acerca de el juzgar a los demás, o el juicio hacia los demás. Y en todos estos sermones, en el sermón del monte, hemos visto el carácter del cristiano a partir del capítulo 5. El carácter del cristiano. Cuando el tema del sermón del monte, sus aplicaciones, cuando vimos también el carácter del cristiano, la piedad del cristiano, cómo tiene que vivir el cristiano en una vida piadosa. Y ahí fuimos avanzando, todavía seguimos en este precioso sermón del monte. Pero cuando fuimos viendo cada punto, ¿qué se nos cruzó por nuestra mente? ¿Qué se cruzó por la mente de ustedes cuando hablamos acerca de las bienaventuranzas, cuando hablamos acerca de los misericordiosos, cuando hablamos acerca de no enojarse? ¿A alguno se le cruzó por la mente? Qué bueno que pueda estar este hermano, este mensaje le va a venir de 10. A mí se me cruzó por la mente, pero cuando llego ahora a Mateo capítulo 7, creo que el Señor me estaba esperando con un garrote atrás de la puerta. Porque si nosotros pensamos de esa manera, tal vez, qué bueno sería este mensaje, le va a hacer bien a tal. Si es así, creo que hemos caído en el mal que Jesús está denunciando en estos párrafos, en estos textos. Caímos en ese mal. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y sobre el tema de juzgar, hermanos, hemos estado escuchando tal vez, o algunos de ustedes se han estado enfrentando, porque se pueden percibir algunas reacciones. A veces cuando nosotros queremos hablar del Evangelio y a veces tal vez decimos, no, esta persona no predica correctamente el Evangelio, enseguida se levantan los defensores de la verdad y dicen, no juzgues, no juzgues, no, yo no quiero juzgar. Y es eso lo que Jesús está diciendo, porque obviamente que sacan ese dicho de este texto, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y es eso lo que Jesús nos está diciendo? ¿Es eso lo que Jesús nos quiere decir? Y
por un lado, creo que al leer estos versículos tenemos lo que es el justo juicio de Dios, tenemos el juzgar a los demás, pero yo acá he encontrado también mucha misericordia derramada de parte de Dios. Mucho cuidado en advertirnos acerca de tal vez ser apresurados y recuerden qué es lo que tenemos que hacer al mirar el Sermón del Monte. Examinar nuestro propio corazón. Yo no puedo tomar Mateo capítulo 7 del 1 al 6 desconectado de Mateo capítulo 5. No lo puedo tomar desconectado de un sermón que Jesús viene hablando. No puedo tomar desconectado de un mensaje que apunta al corazón y que muestra el carácter del cristiano y que muestra cómo debe vivir un hijo de Dios. Y hace la comparación, quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Entonces, tal vez estas cosas al momento de juzgar perturban nuestras facultades. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Juzgamos? ¿No juzgamos? ¿Estoy pecando? ¿No estoy pecando? ¿Cómo tomo este texto? Bien, la primera regla, recuerden, y ya se las hemos mencionado, es interpretar la Escritura con toda la Escritura. Interpretar las enseñanzas de Jesús con toda la enseñanza de Jesús. Y entonces hay que ver qué dice Jesús acerca de juzgar. Y lo quiero dividir en dos partes este mensaje. En primer lugar, ver a aquellas personas que son muy rápidas en juzgar, que son los hipercríticos, podríamos llamarlos. Hipercrítico lo voy a utilizar mucho en este mensaje. Y se apresuran rápidamente a juzgar cada cosa, ponen la lupa, el microscopio sobre cada persona. Y en segundo lugar, quiero ver y quiero que veamos, porque Jesús habla de eso en este pasaje, es aquellos que dicen, Jesús dice que no hay que juzgar, entonces no juzguemos nada. Entonces tenemos un extremo, los hipercríticos, y el otro extremo, los que no juzgan nada, los que no quieren juzgar nada para no cometer un error o no están dispuestas a hacer juicios sobre cuestiones importantes. Y yo creo que acá Jesús se enfrenta a esos dos grupos de personas. El primer grupo, vamos con el primer grupo. El primer grupo de personas, Jesús le dice clara y enfáticamente, no juzguéis, no juzguéis. Y estas palabras han sido, como veíamos al principio, mal comprendidas. Y es por esta razón que es necesario ver primero lo que no significa eso para ver lo que sí significa. Entonces vamos a ver primero lo que no significa no juzguéis. No significa que tenemos que suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas y volvernos ciegos a sus faltas y rehusarnos a discernir entre la verdad y el error. No significa que anulemos nuestra capacidad de juzgar un tema. Dios no nos dice que anulemos eso, que anulemos la capacidad que Él nos ha dado para discernir acerca de la verdad y el error. Eso no significa no juzguéis, rehusarnos a discernir entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, quien nos dice en el verso 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero también noten ahí en el verso 15, dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a tener cuidado si teóricamente el Señor me dice que no juzgue? Que no tengo que juzgar nada. Entonces, ¿cómo voy a estar alerta? ¿Cómo voy a juzgar una situación de verdad o error? Entonces, no significa que no tenemos que anular nuestras facultades de poder discernir entre la verdad y el error. ¿Y cómo poner en práctica esto si no puedo discernir quién es un falso profeta? ¿Cómo llegar a la conclusión de que son
falsos profetas por medio de sus frutos, a menos que usemos nuestro juicio crítico, porque más adelante Jesús va a hablar, por sus frutos los conoceréis. Y nos está diciendo que tenemos que juzgar una situación, ver si es verdadero o es falso. Entonces, ¿qué significa esto? No juzguéis. ¿Qué significa entonces juzgar? Y acá el verbo griego utilizado puede querer decir varias cosas. Discernir, juzgar, juzgar judicialmente, ser contencioso, condenar y entre otras cosas. Pero ¿a qué se refiere Jesús acá específicamente? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Creo que las palabras de Jesús en el versículo 3 arrojan luz a lo que dice el verso 1. Noten ahí el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja, que es un elemento pequeño? La Biblia de las Américas dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Fíjense que al parecer Jesús está hablando acá de quiénes, de personas, de personas. No está hablando de qué ropa me pongo, qué como, qué no como, porque nombra un elemento del cuerpo, el ojo. Entonces está hablando de personas, dice, está hablando de un hermano, está hablando del ojo. Entonces acá Jesús nos lleva a hablar acerca de personas. Pero ahora noten que está hablando acerca de personas que son hipercríticas, personas que le encantan afilar sus flechas y apuntar a ver cuál es al que yo le quiero dar, que lo seguro lo voy a traspasar. Y sueltan, o una mira telescópica, la apuntan como esos francos tiradores y quieren estar buscando defectos y errores insignificantes en otros hermanos, para luego cazarlos. Se trata de personas que tienen una satisfacción maliciosa y maligna de encontrar faltas y defectos en otros, ya sea en hechos o en intenciones. Lo enganché haciendo esto, justo. Ahora va a ver, le voy a dar todo el peso de la palabra del Señor. O tal vez no hace el hecho y quiere juzgar la intención, no porque vos vas a hacer esto seguramente. Pero el problema es su corazón, es hipercrítico, le gusta que el otro hermano se sienta mal y no es la intención con la cual, vamos a ver más adelante cómo lo tenemos que hacer, cómo hay que juzgar cada situación. Entonces, estas personas son hipercríticas, buscan esos defectos, buscan encontrar faltas y errores y disfrutan de esas faltas y errores. Disfrutan de encontrar fallas en los hermanos. Y Jesús no está hablando de eso. Es como podríamos ilustrar, es como encontrar una pequeña basurita en una pared blanca recién pintada. Y juzgar todo ese trabajo precioso por esa pequeña, insignificante basurita que se pegó en esa pared. Y lo podemos ilustrar de esa manera. Pero como en casi toda enfermedad, este espíritu hipercrítico que hemos descrito no es más que un síntoma de una enfermedad menos visible. ¿Qué quiere decir esto? Voy a dar un ejemplo medio chancho, pero si nosotros tenemos náuseas, es un síntoma, tiene náuseas. Y si nosotros vomitamos, es un signo. Las náuseas es un síntoma y el vómito es un signo. ¿Pero ese es el problema? No, el problema es una indigestión. El problema es el hígado, el problema es que, no sé, me comí un cordero y un lechón. Y ese es el problema. No es ni las náuseas ni el vómito, sino que el problema es interno. De igual manera, este espíritu hipercrítico es solo la manifestación visible de algo más interno, que Jesús lo nombra acá. ¿Y saben qué es? La hipocresía.
la hipocresía. Fíjense ahí en el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano o la paja del ojo de tu hermano. ¿Y en qué se manifiesta esta hipocresía que Jesús dice acá? ¿En qué se manifiesta? En que esta persona no quiere usar consigo mismo la misma regla que mide para él mismo. No quiere utilizar la misma regla que usa con otros, porque el versículo 2 dice, porque con la medida con que midás se os medirá. La palabra griega para medida es metreo, de metro. Y la palabra medida es un tramo de esa medida, de ese metro. Entonces, esta persona hipercrítica utiliza una regla para medir y mide con severidad. Pero cuando se lo tiene que medir con la misma regla, dice Jesús, no quiere. ¿Qué prefiere? No, cambiémosla. Si me vas a medir a mí, usemos un calibre, 1 milímetro, menos, que no sea la misma medida. Y ese es un problema. Entonces, cuando se trata de otros, disfruta de usar una regla en metros, pero cuando se trata de sí mismo, exige que se use una vara en milímetros y por lo tanto, ¿qué pasa? El juicio no es justo. El juicio no es justo. Dicho de otra manera, cuando él dice algo, quiere aplicar justicia. Cuando habla algo acerca de los demás, todo el tiempo es justicia, justicia, justicia. Pero cuando hablan de mí o hablan de él dice, no, misericordia. Misericordia, por favor, gracia del Señor. Entonces no utiliza la misma medida y el Señor dice, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. ¿Notan que la diferencia que es no juzguéis? Pero el Señor está diciendo no para no juzgar, sino tengan en cuenta estas cosas al momento de juzgar. Tengan en cuenta estas cosas, porque también con la misma vara que estás midiendo a tu hermano te va a medir o yo te voy a medir. Con esa misma medida. El hipercrítico disfruta exagerar o aumentar con una lupa llamada hipocresía la falta de los demás, pero no le gusta que usen esa lupa consigo mismo. Y no se trata de que la paja no sea visible ni importante, sino que en comparación con la viga es insignificante lo que tiene el hermano. Por eso Jesús dice, no es el punto que tu hermano tenga una paja, hay que sacársela, pero mirá la viga que tenés en el ojo, mirá. El problema mayor lo tenés vos, no tu hermano. Tenés un problema mayor. Entonces, primero solucioná tu problema y después procedé a restaurar a tu hermano. ¿Qué se manifiesta la hipocresía? Otro punto, en que se pretende estar interesado en el bien del hermano, cuando la realidad es que busca faltas, marcar las faltas. Pero esto se manifiesta a veces en que quiere cubrir sus propias faltas, quiere cubrir sus propias fallas, y entonces traslada en otro sus faltas, y está bien dispuesto a marcársela, pero no a ver su propio corazón. No ver su propio corazón. Dice ahí la Escritura, versículos 3 y 4, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Este es un complejo. El otro día veía un documental de la ría acá de Bahía Blanca, el cangrejal. Y había un cangrejo que trataba de salir a la superficie y salía de atrás otro cangrejo y lo pisaba para poder saltar y subir.
Y el otro quedaba enterrado y hacía fuerza para salir de vuelta. Y así pasaba con distintos, no fue el único. Yo digo, qué cangrejo desalmado este, hundió al amigo para subir. Pero así pasaban con todos, era como un patrón. Para llegar a un lugar pisaban, hundían a uno más en el barro y podían saltar a otro lugar. Y a veces pasa eso con los hipercríticos. Para querer sobresalir, marcan o quieren hundir a alguien para poder mostrarse él o ellos. Como dice Jerry Bridges, el pecado de juzgar a los demás es uno de los más sutiles, ya que con frecuencia es disfrazado con el deseo de que se haga lo correcto, que se haga lo correcto. Es impresionante cómo nuestro corazón nos puede engañar con esto. Cómo se manifiesta la hipocresía también en esto, en que realmente no hay mucho interés en la verdad. Porque si realmente lo que le interesa es la verdad, entonces primero se va a juzgar a sí misma para poder ayudar a su hermano. Se va a juzgar a sí mismo en primer lugar a ver si él tiene un problema para poder quitar la paja del ojo de su hermano. Ahí hay una demostración bien clara en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 7. El caso de David con Natán. Y ahí se relata la historia de cuando Natán enfrenta a David con su pecado, con la parábola del rico y el propietario de ganados, que decidió robar la oveja de su vecino pobre. Él tenía muchas y el otro tenía menos. Entonces decide el que tenía muchas robar la oveja o el ganado de su vecino pobre. ¿Y qué pasa? David se enfurece con esto cuando Natán le dice esto. David dice que este hombre tiene que pagar. Este hombre está haciendo un delito, cometiendo un delito. No puede hacer eso. Entonces Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, para resaltar el pecado. David no podía ver la viga que tenía en su ojo y entonces él quería juzgar esta situación correctamente, pero él estaba cegado por esa viga en su ojo y se enojó al escuchar la historia que era una paja en el ojo del rico. No comprendió que el condenarlo de ese modo, David se estaba condenando a sí mismo. Porque Natán lo lleva a esto para decirle, David, tú eres aquel hombre. Y David había hecho algo peor en su corazón. Lo había maquinado y lo había llevado a cabo. Más que robar, David mató. En resumen, como ha dicho Donald Carson, el problema parece ser entonces un problema de actitud. Una malicia donde lo que se dice puede ser verdad, pero donde el propósito no es edificar, sino potenciar la propia reputación o degradar a la persona de quien se habla. No estoy juzgando para edificar a mi hermano, lo quiero juzgar para destruirlo, con una cierta apariencia de que lo quiero hacer para edificarlo. Y no es una buena actitud del corazón. No es una buena actitud del corazón. Jesús nos está llamando la atención acá en Mateo capítulo 7. Y es por esta razón, como ha expresado también Strong, juicios destructivos son la evidencia final de un estado de declive espiritual. Juicios destructivos son la evidencia de un estado espiritual, de un hombre que está yendo en un declive espiritual. Está yendo en un declive espiritual. Lo que debemos hacer entonces es ser sinceros y aplicarnos una norma, por lo menos igual o tan estricta como la aplicamos a otros.
tan estricta. Hermanos, cuando nos juntamos acá, cantamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del favor que hemos obtenido en Dios, de misericordia que no nos merecíamos. En la semana, cuando escuchamos canciones, escuchamos y glorificamos a Dios. Cuando escuchamos letras que hablan de la salvación, del gozo de ser rescatados. Todo eso es gracia de Dios. Es misericordia sobre tu vida y sobre la mía. No podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos de dónde hemos salido, de dónde hemos sido rescatados. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. No nos olvidemos nunca eso. No nos olvidemos nunca que fue gracia y misericordia del Señor. Luego de denunciar este espíritu hipercrítico, Jesús da dos razones para evitar caer en este espíritu hipercrítico. ¿Cómo puedo evitar? En primer lugar, porque el juzgar se establece la pauta para nuestro propio juicio. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Fíjense ahí en Lucas capítulo 6, versículo 36 y 37. Lucas 6, 36 y 37. Dice Jesús: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ya lo habló Jesús en el Sermón del Monte esto. Lo sigue hablando de perdonar a nuestros enemigos. Él nos lo sigue recordando. Entonces hay dos medidas para el juicio: la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia. Se usará con nosotros la medida que usemos. Justicia o misericordia. Esto tiene a su vez también dos puntos de vista, dos perspectivas, podríamos decir. Por un lado, se establece la pauta para que otros juzguen, los que se preocupan mucho por examinar, investigar a otros, estos hipercríticos, y hablan acerca de los más mínimos defectos que se encuentran en ellos, se sorprenden a menudo cuando esas mismas personas son juzgadas por ellos. El hipercrítico le gusta estar sentado en el estrado para bajar el martillo. Pero cuando esa persona se sienta en el banquillo de acusados y el que está ahora sentado en el estrado para bajar el martillo es el que él hacía poco tiempo estaba acusando, se sorprende, dice: ¿cómo puede ser esto? Yo no tengo que estar en este lugar. Yo no tengo que estar en el banquillo de acusados. Como ha dicho el teólogo Donald Carson, los criticones invitan a los demás a criticarlos. Los criticones invitan a los demás, hacen una invitación a que puedan ser criticados. Aquellos que tienen ese espíritu hipercrítico a menudo son criticados por otros. Y no solo esto, sino que también son criticados con la misma severidad. Con la misma severidad. ¿Cuál medida estamos usando nosotros para juzgar? ¿Cuál medida estamos usando? Yo creo que el Señor nos lleva a ver esta tarde esto. ¿Qué medida estamos usando? ¿Estamos usando juicio? ¿Tenemos en cuenta la misericordia del Señor? La que suelas usar será usada sobre ti y sobre mí. La que usemos va a ser usada con nosotros. Recordémoslo siempre para tener una perspectiva correcta de lo que Jesús enseña. El mismo metro que utilizás para juzgar a otros, el Señor lo tiene en cuenta y te va a juzgar. Y te va a juzgar. Porque es la misma medida. Y es lo que dice la palabra del Señor. ¿Realmente queremos que se nos aplique el mismo estándar de justicia divino, del mismo modo que tendemos a aplicarlo a otros? Por otro lado, establecemos la pauta para que Dios nos juzgue. Es Él el que juzga. Romanos capítulo 2, versículo 1, pasaje conocido.
lo han leído tal vez muchas veces, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El pensamiento es similar a Mateo capítulo 5, versículo 7. O también es similar a lo que Jesús viene hablando en el sermón, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Romanos capítulo 2.1 tiene un paralelo en estos pasajes. Tiene una aplicación en estos pasajes. Para que podamos ver donde se nos exhorta a ser misericordiosos y perdonadores para alcanzar misericordia y ser perdonados por nuestro Padre. Dice el teólogo Leon Morris, comenta al respecto de esto: ser rápidos en juzgar a otros es invitar a Dios a ser rápido en juzgarnos a nosotros. En juzgarnos a nosotros. Para que podamos desarrollar el verdadero discernimiento espiritual. Ahí dice el versículo 3 y versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la viga, la paja o la mota del ojo de tu hermano. Entonces Jesús, vemos acá que nos está diciendo que está bien que yo quiera sacar la paja del ojo de mi hermano. No nos dice que no la saquemos. No nos dice que nos vayamos y lo dejemos así. Está bien, pero primero enfoca mi atención ¿a quién? A mí mismo, a mi propio corazón, a cómo estoy yo. No sea cosa que tengas que hacer algo tan delicado, una operación tan delicada de sacar una paja y no lo puedas hacer porque tenés una viga que te impide hacer las cosas con efectividad y con claridad. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La imagen es de alguien que lucha con delicada operación de quitar una pequeña suciedad del ojo del amigo mientras esa viga tapa su propio ojo. Una de las cosas más irónicas con el hipercrítico es que después de todo no tiene la capacidad de juzgar. Quiere juzgar, pero no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene una viga. No es objetivo, no puede ver, no puede hacer las cosas bien. Entonces quiere aplicar el juicio, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Y es una ironía. Por eso el Señor Jesús utiliza esta ilustración de la viga y de la paja. ¿Queremos ayudar a otros con sus luchas, debilidades y pecados? Bien, comencemos entonces por nuestras luchas, debilidades y pecados. Por nosotros mismos. Comencemos para poder ayudar a otro. Cuando por la gracia de Dios la viga es quitada, entonces ahí estás en condiciones para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero no olvidemos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo tiene que ser? Con mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo enfrentar este espíritu hipercrítico? Necesitamos una perspectiva correcta de nosotros mismos. Debemos enfrentarnos con sinceridad y admitir la verdad sobre nosotros mismos. Cuando contemplamos lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día, caemos en cuenta ¿de qué? De que necesitamos la gracia de Dios sobre nosotros. Cada día de nosotros, cada día nuestro, necesitamos su gracia y su misericordia de Dios. Todos los días, día tras día, es misericordia, misericordia, misericordia.
una y otra vez manifestada por Dios para nosotros. Necesitamos una perspectiva correcta también sobre los demás. Al igual que nosotros, ellos son también hermanos justificados por el Señor. Son hermanos que han sido comprados por la sangre de Cristo y han sido justificados de la misma manera que yo soy justificado. Están en la misma condición, por lo tanto ellos son igual que nosotros. Necesitan también de la misericordia de Dios, pero también necesita de la misericordia nuestra. Porque si Dios es misericordioso con nosotros, Dios nos invita a que seamos misericordiosos con otros. Porque es lo que se nos ha dado y no podemos olvidarnos. Necesitamos también tener una perspectiva correcta sobre Dios. ¿Quién es Dios? Dios tiene las dos medidas, hermanos. Dios tiene las dos medidas. Dios tiene las medidas, la de juicio, porque Él es justo. Todos sus justos juicios son aplicados con justicia. Él no se equivoca, Él es justo, Él es soberano, pero Él no hace nada mal. Él es un juez justo y Él usa esa vara para medir. Ahora Él también tiene otra vara para medir, se llama misericordia. Misericordia. Y Él mide también con esa vara de misericordia, porque Él es misericordioso. Entonces, con la que suelas medir, con juicio, con misericordia, Dios dice, vas a ser medido por mí. Eso se logra, como yo, tal vez alguno está pensando, Señor, soy hipercrítico, me estoy dando cuenta que tengo síntomas de ser hipercrítico, de mirar la paja y tengo una viga. Señor, conozco tu palabra, conozco la Escritura, pero ahora me falta amor, me falta misericordia hacia otros que todavía no comprenden tu palabra. No comprenden, todavía no han llegado al conocimiento de la verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien, hermanos, eso se logra levantando nuestros ojos a la cruz. A la cruz. Preguntémonos, ¿por qué fue clavado Jesús? ¿Por qué fue clavado Jesús en la cruz? Jesús no fue clavado por su bondad. Jesús fue clavado por nuestra maldad. Jesús no fue clavado porque Él era un hombre bueno. Jesús fue clavado porque nosotros éramos muy malos. Éramos perversos y contrarios a Él. Por eso es la cruz. Por eso es la cruz. Hermanos, no nos olvidemos, en nuestros bolsillos estaban los clavos de la cruz. De mis bolsillos salieron los clavos para clavar a mi Salvador. Todos estamos en el mismo plano y en la misma condición cuando nos vemos bajo la sombra de la cruz, bajo la sombra de aquel mensaje de que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. No solo esto, es por la cruz y nuestra unión a ella por medio de la fe que Dios decide aplicar. Dios decide aplicar misericordia. Dios sobre cada uno de nosotros, sobre este mundo, sobre sus escogidos, Dios tenía que aplicar justicia. Y era bueno y era justo. Pero Dios tomó la regla de la misericordia y aplicó misericordia. Qué terrible que es cuando tiramos al terreno de al lado la regla de la misericordia de Dios y nos decidimos solamente a quedarnos con la justicia. Qué terrible. No recordar que Dios utilizó esa regla para medirnos misericordia.
misericordia sobre nosotros. Dios el Padre decidió aplicar la regla de la justicia. ¿A quién? A su Hijo en la cruz. Tomó dos reglas, la de la justicia y la misericordia. Y dijo, va a pagar mi Hijo, con esta regla lo voy a medir. La justicia fue aplicada sobre él. Y tomó la regla de la misericordia y dijo, para vos es la regla de la misericordia. Para mí es la regla de la misericordia. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la regla de la misericordia. Es un precioso Salvador. Es un precioso Salvador. La misericordia y la gracia de Dios es lo que nosotros tenemos que recordar para no caer en un espíritu hipercrítico. Necesitamos enfocarnos no tanto en las debilidades de nuestros hermanos, sino en la evidencia de gracia que hay en ellos. Hay una evidencia de gracia, busquémosla por algún lado. Cristo los salvó y hay evidencia de gracia en Él. Hay evidencia de gracia. Cuando Jesús encontró a sus discípulos durmiendo en Getsemaní, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 41. Oren y velen. Y Él se fue más adelante a orar. Cuando vuelve, ¿cómo los halla? Durmiendo. Durmiendo. Y Jesús podría decirles, pero ustedes no saben orar. Yo voy a morir por ustedes. Yo voy a hacer todo esto. Y ustedes son pecadores. Ustedes merecerían el infierno. Me dejan solo. No. Jesús les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no los condenó, sino que Él vio debajo de ese montón de hombres, que era un montón de escombros y debilidades, Él vio su misericordia y su gracia que iba a ser aplicada sobre ellos. Y Él les dice, sé que están cansados, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Los alienta Jesús. Dice, el espíritu está dispuesto. Ustedes pueden orar, pero la carne es débil. Misericordia del Señor. Y alguien pregunta en conclusión entonces, el segundo grupo, aquellos que no quieren juzgar nada. Entonces salimos de los hipercríticos que meten la lupa, que no recuerdan la gracia y la misericordia del Señor y todo el tiempo están aplicando juicio tras juicio tras juicio. Y ahora vamos a ver a aquellos que dice que está prohibido todo tipo de juicio. Y es triste, hermanos, ver cómo el pecado en nosotros perturba este equilibrio. Perturba este equilibrio en nosotros. Y esa facultad de poder juzgar. Si no nos vamos a un extremo, entonces nos vamos al otro. Y como se dijo al inicio, Jesús no solo enfrenta a los hipercríticos en este pasaje, sino también a personas que no están dispuestas a hacer juicios sobre cuestiones importantes. Porque este extremo es dañino, no podemos irnos de un extremo a otro. Aunque Jesús nos exhorta a no ser hipercrítico, nunca nos dice que no discernamos. Nunca está diciendo en Mateo capítulo 7 del 1 al 6 que no hagamos un justo juicio, que no discernamos una situación, que no la discernamos. Dice ahí, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. De hecho, la palabra paja, ¿saben qué es? Es una astilla que se ha introducido en el ojo. Molesta muchísimo. ¿Y una viga molesta? Por supuesto que sí. Obstaculiza totalmente la visión. Pero es algo que es molesto. Es algo que es molesto. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? A que nosotros tenemos una responsabilidad fraternal con nuestro hermano. Tenemos que ayudarle. Tenemos que quitar esa molestia. Tenemos que quitar esa molestia que tiene. Tenemos que ayudarlo.
Porque si lo dejamos así, no hacer ningún intento de quitarlo, es falta de amor. Es falta de amor hacia el hermano. De modo que no es el enfrentar el pecado en nuestros hermanos lo que Jesús prohíbe, sino que es la actitud hipócrita de corregir a otros sin habernos corregido nosotros antes. Eso es lo que Jesús está enseñando. ¿Qué hacer entonces frente a esto? ¿Qué hace un oculista cuando saca una astilla? Imagínense que viene un oculista y le va a sacar una astilla. Yo soy el oculista, fulano de tal, vengo a sacarle la astilla del ojo y se dan cuenta que el oculista tiene los dos ojos con conjuntivitis. No puede ver nada. ¿Qué van a decir ustedes? Sí, proceda, doctor. No, tiene que arreglar su problema. Pero si ese oculista está perfectamente bien, él va a agarrar todos sus elementos para no dañar ese ojo. Va a aplicar lociones, colirio, no sé qué aplican, pero aplican algo para sacarlo con mucho cuidado de nuestro ojo. Entonces, en términos espirituales, lo que Jesús exige de nosotros es que nos consideremos a nosotros mismos en primer lugar. Y luego que nosotros podamos ser compasivos y estar conscientes de los pecados propios para que, lejos de condenar la persona, podamos ayudarla realmente. Podamos ayudar a otro hermano que está pasando dificultad y que tiene un problema espiritual. Por otro lado, el no ser hipercrítico, no juzgar directamente, no querer juzgar, tampoco nos libra la responsabilidad de detectar a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Después de todo lo dicho en los primeros 5 versículos, Jesús da esta extraordinaria declaración. Fíjense que dice ahí, en los versículos 6, no echéis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿Notan ahí? Él usa 2 animales, perros y cerdos. Pero acá hay 2 cosas particulares. Santo y perlas. Hay 2 animales, perros y cerdos. Hay 2 objetos, santo y perlas. Entonces, ¿qué es lo santo? ¿Qué son las perlas? ¿Qué son los perros y los cerdos? Bien, vamos a comenzar por lo santo y las perlas. Y ahí Jesús lo utiliza para referirse a asuntos de gran valor. Asuntos de gran valor. Y representa la verdad. La verdad. La verdad de Dios tiene un gran valor. Su palabra es de un gran valor. Su obra de gracia, su obra de redención es de un gran valor. Ahí en Mateo capítulo 13, 46, Jesús tenemos utilizando la frase para dar una ilustración. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y el reino de los cielos también es semejante a una red, bien, y da ejemplos. Pero fíjense que tiene gran valor esa perla de gran precio. El reino de los cielos. Tenemos a Jesús usando la frase perla preciosa para referirse al mensaje del reino. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Los perros y los cerdos, ¿qué son? No es un animal doméstico, no es un perro. Jesús no usa la ilustración de un chihuahua, no usa la ilustración de un perrito que lo saludamos y venía acá y mueve la cola y nos salta. Jesús está hablando acá de perros salvajes que están en las montañas, que están en distintos lugares y bajan a comer el ganado. Y van a las ciudades y quieren destruir, quieren causar daño. Son perros semisalvajes que vagan por las calles y colinas buscando comida.
Y de manera similar, los cerdos que se mencionan acá. Los cerdos no solo eran considerados inmundos por los judíos, sino que además provenían del jabalí europeo, que era una bestia, era capaz de pisotear y arrasar con todo. Era salvaje, era salvaje. Por lo tanto, las palabras son usadas por Jesús de manera metafórica para referirse a ciertos tipos de personas que reaccionan de manera agresiva a la verdad del Evangelio y la pisotean con desprecio. Pisotean la verdad del Evangelio con desprecio. Por eso dice ahí, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Juan Calvino dice con respecto a esto, los perros y los cerdos son nombres que Jesús utiliza para referirse a hombres que viven una vida disoluta o son prácticamente disolutos, o aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción. Son aquellos que mediante demostraciones claras han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo de que su enfermedad parece incurable. Son hombres que no quieren escuchar a Dios y cuando le hablan de la perla de gran precio, ellos se vuelven salvajes y ellos pisotean el reino, el Evangelio. Ellos pisotean el mensaje. Pero de manera más particular entiendo que Jesús se refiere, porque más adelante lo habla, a los falsos maestros y a los falsos profetas. A los falsos maestros y a los falsos profetas. Como ejemplo de este tipo de personas. Primero, en el mismo contexto, unos versos más adelante, Jesús nos exhorta a ejercitar el discernimiento espiritual. A partir del versículo 5, el 15 dice, cuidado con los falsos profetas. Entonces Él ahí nos dice, atención, pongan en práctica el juzgar, pongan en práctica el discernir quiénes son y quiénes no son. Entonces son falsos maestros. Y también en 2 de Pedro capítulo 2, 22, Pedro se refiere a los falsos. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cuál es el cuadro general de esto? ¿Cuál es el cuadro general? Lo que Jesús nos está pintando. La imagen es la de un hombre que anda con un saco de perlas, sale al encuentro, perros salvajes y cerdos, y este hombre saca del saco de perlas y le tira las perlas a los perros y a los cerdos. Y como los perros salvajes no pueden comerla, porque ellos buscan comida, entonces rabiosos se vuelven sobre el hombre y lo despedazan. Lo despedazan. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? ¿Quiere decir que no prediquemos el Evangelio? No, eso sería ser una persona que no cree en el Evangelio, que viene por medio de la predicación de la palabra del Señor, de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús quiere enseñarnos, como ha expresado el doctor Martin Lloyd-Jones, a discernir entre persona y persona. Para vos, ¿quiénes son los perros y los cerdos? Cuando tenés que enfrentarte a esta sociedad, cuando tenés que enfrentarte con el mensaje, cuando tenés que evaluar un juicio y examinar a alguien, ¿quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? ¿Quién están en esa categoría? Y hay una clase de persona que es comparada a perros y cerdos, y que debido a su actitud agresiva y burlona y endurecida frente a la verdad, no debemos arrojar las perlas del Evangelio. No debemos arrojar algo precioso, porque buscan otra cosa. Lo que van a lograr va a ser que las pisoteen,
se vuelvan y nos despedacen. Jesús nos da una advertencia, a que podamos estar viendo persona a persona cómo es cada uno para antes juzgar. Yo creo que quizás una de las mejores ilustraciones de esta verdad la tenemos en Jesús. Cuando Él es presentado delante de Pilato. Pilato dice, yo no tengo nada que ver con este hombre, no es de mi jurisdicción, vayan y llévenselo a Herodes. Y estaba Herodes, y Herodes era un hombre blasfemo, era un hombre asqueroso, era un hombre que hacía sus festivales con mujeres y orgías y un montón de cosas detestables. Y ahí lo llevan a Jesús. Y en medio de toda esa fiesta de Herodes, en medio de todo ese bacanal de Herodes, Herodes lo ve entrar y le dice, escuché mucho acerca de ti. Fíjense ahí en Lucas capítulo 23. Versículo 8. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Hermanos, miren la perversión de este hombre, el Hijo de Dios enfrente suya, la salvación enfrente suyo, y él quería burlarse. Él quería burlarse de Jesús. Porque dice, esperaba verlo. Como que anhelaba verlo, pero no esperaba verlo para abrazarlo como un cariñoso Salvador. Esperaba verlo para burlarse de él. Pero Jesús, como dice Juan capítulo 2, él conociendo el corazón de todos, él sabía lo que tenía el corazón de Herodes. Y en medio de toda la burla de Herodes, porque dice que Herodes le interrogó extensamente, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguna. No iba a echar a los perros y a los cerdos las perlas. No la iba a echar. El corazón de ese hombre era malo, era perverso, necesitaba salvación, sí, pero no estaba dispuesta a escucharla del mismo Salvador. No estaba dispuesto. Él no quería, solo quería burlarse. Solo quería burlarse. Solo Herodes era guiado por una curiosidad morbosa y enfermiza, porque él estaba buscando señales. En medio de su fiesta trajimos a Jesús. Él nos va a hacer unos milagros en medio de todo este bacanal. Él quería eso, añadir algo más. Jesús no le dirigió la palabra. Y entonces alguien pregunta, ¿qué hacer frente a esta verdad? ¿Qué hacer entonces frente a esta verdad? En primer lugar, ejercitarnos en el discernimiento por el estudio de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Hermanos, este libro nos habla de personas. Nos habla de Génesis, Apocalipsis, de personas y Dios. Dios hablándole a personas. En cada circunstancia y en cada situación. Si no sabemos esto, cómo Dios trata a las personas de este mundo, no vamos a tener mucho discernimiento para tratar con las dificultades, para juzgar correctamente, como el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y tenemos que equilibrar esta verdad con la ya vista de amar a nuestros enemigos. A veces lo que nuestras palabras no pueden hacer, hermanos, nuestro testimonio lo hará. Lo hará. La gente se burla. Cuando le hablas del Evangelio, no le hables más. Deja que vean a un Hijo de Dios en acción. Deja que vean el carácter. Deja que vean. Deja que como el Señor viene hablando, seas luz y sal, porque Él te salvó. Porque Él te cambió, porque Él te rescató. Solamente hay que dejar que Dios haga la obra. Pero el punto en todo esto, y siguiendo la línea lógica que traemos desde el principio, es lo siguiente.
¿Cómo podemos probar los espíritus, identificar a los perros y cerdos y a los falsos profetas si no ejercitamos nuestro juicio y el discernimiento espiritual? Tenemos que saber, reconocer quiénes son los que no quieren saber nada del Evangelio. Los que no quieren saber nada del Evangelio. Los que no quieren que le hablemos. Y entonces poder reconocer y orar por ellos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Maltratarnos? No. Jesús no maltrató a Herodes, lo podría haber maltratado, lo podría haber fulminado y matado a Pilato y a Herodes. Pero ¿qué hizo Jesús? Enmudeció. Y ahí él estaba aplicando misericordia sobre ese hombre, porque se estaba burlando del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener esa misma misericordia de parte del Señor. En conclusión, Jesús nos exhorta a librarnos del hipercriticismo fariseo, por un lado, y de la ingenuidad indolente de no juzgar nada por el otro. Necesitamos la sinceridad que fluye del vernos bajo la sombra de la cruz para rechazar ser hipercríticos, y necesitamos el discernimiento dado por Cristo a través de la verdad del Evangelio de la cruz también, para detectar las falsas enseñanzas y para ver quiénes son los que quieren alejarnos de la cruz de Cristo. Poder detectarnos y poder evaluar un justo juicio, como el Señor nos manda. Hermanos, tengo una excelente noticia. Dios decidió aplastar a su Hijo con la regla de la justicia y decidió aplicar sobre nosotros la regla de la misericordia. No nos olvidemos de eso. Entonces, podemos levantar nuestra mirada a la cruz, contemplar a Jesús y poder recordar que Él nos salvó por su gran amor y misericordia. Y el mismo amor y misericordia rogamos que puedan tener aquellos que quieren ir a Él en arrepentimiento y fe y abrazarlo como Salvador y abrazarlo como Señor. Debemos orar por eso y debemos meditar en lo que Dios ha hecho en nosotros. Padre, te damos muchas gracias por llegar a esta parte de la Escritura y ver, Señor, tal vez teníamos una idea equivocada acerca de juzgar. Por un lado, nos volvimos hipercríticos y juzgamos cada acción con severidad y no nos damos cuenta que tenemos un problema mucho mayor internamente en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Y también, Señor, perdónanos por no juzgar nada, por no juzgar no discernir y dejar, como en otro tiempo nos pasaba, ser engañados por lo que no era tu palabra. Ayúdanos a tener un equilibrio al lado de la cruz. Ayúdanos a tener un equilibrio siempre enfrentados, arrodillados delante de tu cruz. Porque allí, Señor, encontramos gracia, misericordia, amor de un Dios bueno, de un Dios amoroso, que no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a tener ese mismo deseo que hay en tu corazón. Y ayúdanos a predicar tu palabra y amar a las personas, aun cuando sean con nosotros hirientes. Ayúdanos, Señor, porque antes éramos igual a ellos. Gracias, Señor, gracias nuevamente por cantar de tus misericordias, de tu amor, de tu gracia. Gracias, Señor, porque nuestra carrera ya pronto va a llegar a su fin. Gracias, Señor, porque queremos decir como el apóstol Pablo, no hemos corrido en vano. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.